Ah, Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Alfonso Gallego. En el día de hoy vamos a compartirles una presentación acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el día de hoy me acompaña el compañero Víctor. hola, mi nombre es Víctor César Santana. Listo, entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar la presentación. Bueno, nosotros somos estudiantes de la maestría en enseñanza de la física. Entonces, el trabajo que vamos a realizar es un trabajo para la materia de simulación, en donde escogimos un tema, en este caso es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y vamos a tratar de contextualizarlo. Y por último, vamos a hacer una simulación, tanto en un simulador que está en internet, más una simulación creada por nosotros en GeoGebra. Entonces, nuevamente, mi nombre es Víctor Alfonso Gallego y el compañero Víctor César Santana nos va a estar apoyando en la presentación. Bueno, el contenido de esta temática que vamos a trabajar tiene 5 aspectos muy importantes. Vamos a comenzar a partir de una pregunta. Segundo, vamos a partir de una contextualización. Tercero, vamos a hacer una definición y vamos a mostrar las fórmulas que rigen el movimiento uniformemente acelerado. Cuarto, vamos a hacer un ejemplo contextual para que se entienda bien el concepto. Y por último, vamos a dejar la parte de la animación. Listo. Tiempo a mi compañero Víctor. Bueno, la pregunta dice, ¿qué es aceleración? Bueno, como vemos acá es un cambio de velocidad. Bueno, aquí en la figurita nos muestra, por ejemplo, la aceleración. Si la aceleración es mayor que cero es porque la velocidad del automóvil va aumentando. Y si es menor que cero es porque la velocidad comienza a disminuir, por ejemplo, cuando un camión frena en seco o empieza a presionar el freno, entonces empieza a disminuir la velocidad. Y acá, como vemos que cuando la aceleración es igual a cero, es porque la bicicleta va en ese momento en movimiento uniforme, o sea que la velocidad es constante. Tanto que la velocidad puede aumentar o disminuir. Y lo que es la velocidad, la aceleración, siempre va a ser vectorial y siempre va a ir en función del tiempo. Muy bien, compañero. Entonces, ahí redondeando la idea del compañero, claro, cuando en el último ejemplo, cuando la velocidad del es igual a cero, ya no sería un movimiento uniformemente acelerado, sino que sería un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, para darnos una idea más clara o más general de la situación de qué es aceleración, eh, traje, traje en este momento dos imágenes. Una, aparece un esquiador deslizándose por una montaña. Si observamos bien, digamos que en este contexto, cuando el esquiador está en la parte de la montaña, en la parte de arriba, él va a comenzar con una velocidad inicial igual a cero. Y a medida que va descendiendo, él va adquiriendo una mayor velocidad, es decir, hay un cambio de velocidad. Y si hay un cambio de velocidad, aparece la aceleración. Y eso se da porque el esquiador está bajando por una línea recta, una pendiente siempre grande, y hay varias fuerzas que actúan sobre él, tanto la fuerza de gravedad como las componentes del peso. Entonces él va a adquirir una cierta velocidad. Obviamente también influye la aerodinámica del traje o la posición con la que él se vaya a desplazar. Entonces, el esquiador utiliza
como unos materiales para poder cortar el viento, para que no haya tanta fricción y adquiera una mayor aceleración. Lo mismo ocurre con la parte donde él está, donde coloca sus pies, ¿cierto? Ahí tenemos un prototipo que le ayuda, digamos, a disminuir la fricción con el hielo para que él adquiera una mayor velocidad. Tenemos otra segunda imagen donde aparece una montaña rusa en donde claramente podemos ver que cuando está en la parte de arriba, los vagones de la montaña rusa tienen una aceleración cero o tienen una aceleración, digamos, lo mínima, pero a medida que va descendiendo por la montaña, va adquiriendo una mayor aceleración. La mayoría de nosotros hemos experimentado como esta sensación de adquirir esa velocidad y sentimos mucho vértigo a medida que va adquiriendo mayor velocidad. Para, digamos, tener en claro el concepto de movimiento uniformemente acelerado, tenemos que tener en cuenta dos cosas, y es que la aceleración va a ser constante, y lo otro es que ese movimiento siempre se va a dar a partir o sobre una línea recta. Bueno, el concepto y fórmulas acerca de la aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo, donde su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es metro por segundo cuadrado y es una magnitud vectorial. Bueno, entonces acá tenemos las tres ecuaciones fundamentales, una para calcular la aceleración, el otro para calcular el espacio recorrido y el otro es el de la velocidad final. Entonces aquí tenemos las variables y unidades en el sistema internacional, el de la aceleración, que es metro por segundo cuadrado en función del tiempo, el de la posición en función del tiempo, que su unidad es en metro, la velocidad final en función del tiempo, la unidad es metro por segundo, lo mismo la velocidad inicial, la posición inicial en metro, lo mismo en metro. Y el Ix es la distancia desde el punto de referencia. Y tenemos el tiempo que la unidad es en segundo. Listo, muy bien. Continuemos. Para entonces poner en práctica, digamos, esto que acabamos de decir acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos un problema contextual. Dice así, los vagones de una montaña rusa llevan una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Si lleva una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado, me piden hallar su velocidad final al cabo de 6 segundos y la distancia recorrida en ese mismo transcurso de tiempo. Me dicen, considere que no hay fuerza de fricción. ¿Esto qué quiere decir? Que resulta y pasa que para, digamos, hacer este modelamiento, vamos a quitar la fuerza de fricción, ya que si tenemos o consideramos la fuerza de fricción, digamos que los cálculos o las ecuaciones no nos servirían para poder, digamos, determinar lo que nos están pidiendo, tanto la velocidad final como la distancia. Entonces, siempre que vamos a tener un problema de estos, normalmente si lo fuéramos a considerar en la vida real, pues es muy complicado porque hay muchas variables que van a estar presentes allí. Entonces, por eso tratamos de, digamos, de disminuir la cantidad de fuerzas que aparecen en el problema. Entonces, para darnos una idea clara de qué es lo que sucede cuando tenemos una aceleración constante, tenemos una imagen de un vehículo en donde cada segundo, o sea, tenemos una aceleración constante de 2 metros por segundo. ¿Esto qué implica? Si tenemos una aceleración, una velocidad o una rapidez de 0 metros, al cabo de un segundo vamos a aumentar la velocidad en 2 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una velocidad inicial de 0 metros, al cabo de un segundo ya tenemos 2 metros, al cabo de otro segundo ya vamos a tener 4 metros, al cabo de 3 segundos vamos a tener ya 6 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada unidad de tiempo voy aumentando lo que me está diciendo la aceleración. En este caso, 2 metros por cada segundo que pase.
En ese sentido, ya vamos a mirar cómo vamos a resolver el problema con los datos que nos están dando. Bueno, entonces aquí se realizan unos cálculos con los datos principales que son la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Entonces aquí comenzamos con una velocidad inicial de 4 metros por segundo, una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado y un tiempo de 6 segundos. Entonces aquí primero se calcula la velocidad final, entonces tenemos que despejar la velocidad final de la ecuación de aceleración. Entonces, primero se despeja la ecuación, luego se colocan los valores y por último se realiza el cálculo. Y aquí la velocidad final nos dio 16 metros por segundo. Luego se calcula la posición en función del tiempo. Entonces se realizan estos cálculos, se le dan los valores y nos dio el espacio recorrido en 6 segundos de 60 metros. Muy bien, claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la montaña rusa, digamos que al principio llevaba una velocidad pequeña, que eran 4 metros por segundo, y al cabo de 6 segundos llegó a tener una velocidad de 16 metros por cada segundo que pasaba. Entonces, vamos a tratar de poder corroborar estos datos en un simulador. El simulador está en internet, ahí referenciamos la página, es totalmente gratuita en donde podemos hacer esas simulaciones. Pero entonces vamos a irnos a la simulación. Bueno, como pueden observar, es un entorno donde me aparecen varias cosas. En la primera parte, en la parte izquierda, aparece una gráfica que me va a dar, me va a graficar la posición con respecto al tiempo. En el de la mitad me va a graficar la velocidad con respecto al tiempo. Y la tercera gráfica me va a realizar, me va a modelar la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo. A mi mano derecha en el cuadro verde obtengo un recuadro donde yo puedo ingresar los parámetros del fenómeno que quiero modelar. En este caso, voy a darle datos, voy a restablecer el sistema. Le voy a decir que va a comenzar bueno, ya es 0 metros, ¿cierto? En posición de 0. La velocidad inicial de nuestro problema era de 4 metros por segundo. Bueno, y ahí estaba. Y la aceleración es de 2 metros por cada segundo. Entonces, ya de una vez definidos los parámetros en este simulador, procedemos a darle play. Entonces, yo puedo o hacerlo en cámara lenta o lo puedo hacer en cámara rápida. Para efectos prácticos voy a hacerlo en cámara lenta. Y aquí tengo una opción en la parte de abajo donde me dice que el vector velocidad, o sea, que me grafique el vector velocidad o me grafique el vector aceleración. Entonces, si le doy, si digamos escojo la opción de vector aceleración, él solamente me va a mostrar un vector con un solo tamaño. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante, o sea, no va a variar a medida que pase el tiempo. Pero si yo le doy clic a que me muestre el vector velocidad va a ir creciendo a medida que va pasando el tiempo. Como podemos observar aquí en la parte de abajo, tengo digamos, x igual a 0.0. Esto, o sea que esta gráfica me va a mostrar la posición a medida que va pasando el tiempo. Entonces lo que nosotros queremos tratar de modelar con esto y estos datos iniciales o esas condiciones iniciales que le estamos dando al sistema es que él me pueda modelar o me pueda graficar y yo también pueda, digamos, ver los resultados que sean consistentes a los cálculos que nosotros realizamos. Es decir, como esta primera gráfica me muestra la posición con respecto al tiempo, nosotros esperamos que al cabo de 6 segundos la posición de este vehículo sea igual a los cálculos que a nosotros nos dio, que en este caso fueron de 60 metros. Lo mismo pasa acá. Al cabo de 6 segundos, la velocidad final que yo quiero tener acá debe ser de 16 metros por cada segundo. La aceleración, si no va a cambiar,
porque la aceleración es una constante. Entonces, ya una vez definidos los parámetros, voy a iniciar la simulación. Como podemos observar, el vehículo se está moviendo. Es el vehículo que está acá, digamos que para hacer una analogía con nuestro problema, sería, digamos, nuestra montaña rusa que se estaría moviendo, ¿cierto? Mire que el vector aceleración cada vez está, perdón, el vector velocidad cada vez está creciendo. Y aquí van apareciendo las gráficas del modelamiento de este movimiento uniformemente acelerado. Voy a tratarlo de parar al cabo de 6 segundos y para poder ver si los cálculos coinciden con los que nosotros habíamos realizado antes. Bueno, ahí lo paré en 6 segundos, 0.24. Fijémonos en la posición. Esta gráfica me impota a mí la posición con respecto al tiempo. Fíjese que para nosotros calculamos nuestra partícula en 6 segundos, había recorrido 60 metros. Y aquí nos dio 60 metros, 39, claro, porque se nos pasó. Pero digamos que esta gráfica nos modela ese tipo de la posición con respecto al tiempo, o sea que nuestros cálculos están bien realizados. Miremos aquí en la gráfica de velocidad con respecto al tiempo. La velocidad final que alcanzó el vehículo al cabo de los 6,024 segundos fueron 16 metros por segundo, 16,05. Y por último, pues tenemos la gráfica o la aceleración, que es una aceleración constante que nunca cambió. Fíjense que la aceleración es una línea totalmente paralela al eje X. En la otra gráfica tenemos una gráfica lineal, donde si calculamos la pendiente de esta recta, obtenemos ¿quién? Obtenemos la aceleración. Entonces, esto quiere decir que o sea, tanto la velocidad es proporcional, o sea, digamos, a medida que va corriendo el tiempo, va aumentando la velocidad, o sea, de manera proporcional, directamente proporcional. Y aquí tenemos en la posición que tenemos como una especie de una de las ramas de la parábola, como la parte derecha de la parábola. Esto implica que a medida que va pasando el tiempo, la posición va aumentando. Eso sería entonces todo. Espero que les haya gustado. Al final de la descripción de este video, en la parte de abajo, va a quedar un enlace de la simulación propiamente de nosotros, creadas en GeoGebra, gracias a la colaboración del profesor Néstor Fabio. Víctor, ¿se puede despedir? ¿Cierto? Ya nos despedimos. Sí, Muchas gracias. Chao, gracias. chao.